Buenas tardes, mi nombre es Bruce Barnaby, soy docente de la Facultad de Derecho en el curso de Derechos Humanos y soy coordinador académico de investigaciones del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la universidad. ¿Qué son los derechos humanos y por qué son importantes? Los derechos humanos son facultades o garantías que tenemos todas las personas en general que nos permiten garantizar el pleno desarrollo de nuestras capacidades e intereses. Para ello, el concepto desde una perspectiva jurídica le genera obligaciones de manera directa y principalmente al Estado, pero no solamente al Estado, sino también a otras instituciones o a otras personas en particular. Está fundamentado en el principio y en la dignidad de cada una de las personas, con lo cual hace que todas las personas sean parte de este marco normativo, sean parte de este marco de protección de derechos humanos, y lo que busca es dimensionar en todas aquellas cosas que podemos necesitar para el pleno ejercicio de nuestra libertad. Hay que considerar que no solamente, o lo que se busca no es la destrucción de una vida social, unas relaciones entre las personas, sino más bien poder generar una sociedad, un Estado, un espacio de coordinación entre todos y todas que respete y que garantice las diferencias y las particularidades que existen dentro de esta sociedad. Los derechos humanos tienen distintas características, son inherentes, son universales, son exigibles, son inalienables, son inviolables, interdependientes, indivisibles, irrevocables y son progresivos. ¿Qué es lo importante en relación a estas características? Primero, que están ligadas de manera directa a la esencia del ser humano, ¿no? Todas las personas, en tanto personas, tenemos un concepto, una construcción de la dignidad, y en tanto esa construcción de la dignidad somos personas que tenemos derechos humanos de manera directa. Eso hace que los derechos estén ligados a las personas, por un lado, lo cual genera una discusión de qué pasa con aquellas que no son personas, ¿no? Los derechos de la madre naturaleza, los derechos de los animales, cómo encajan en este marco, ¿no? En principio, las características de los derechos humanos hacen que solamente sean humanos, pero de otro lado que sean todas las personas las que estén ligadas a este concepto de derechos humanos. Entonces tenemos que ver que es un marco que abarca a todas las personas. Lo segundo es que son exigibles, es decir, que un derecho siempre va a generar una obligación, y en tanto esa obligación está dirigida, por un lado, y principalmente, como dije, al Estado, pero también a otro tipo de actores, ¿no? Y en este marco, por ejemplo, hay una discusión muy interesante a nivel internacional sobre cuál es la obligación o cuáles son las obligaciones que tienen, por ejemplo, las empresas, ¿no? Las empresas multinacionales, las empresas nacionales, en la protección y en el respeto de los derechos humanos de manera particular. Otra característica fundamental que vale la pena en resaltar es la interdependencia, ¿no? Que está muy ligado a la indivisibilidad. Esto lo mencionaba justamente en la relación que tienen los derechos humanos entre sí y cómo la afectación de uno puede llevar a la afectación de otro. Es decir, para poder garantizar la vida o la integridad de las personas, tenemos que garantizar, por ejemplo, la alimentación, el acceso al agua o el derecho a la vivienda de las personas. Eso que hace que finalmente todos los derechos se relacionen entre sí al momento de protegerse. Y finalmente, el elemento de la progresividad. Una de las características esenciales de los derechos es que una vez que se comienzan a proteger, una vez que el Estado se embarca en esta opción de proteger los derechos humanos, que está muy ligada además a los conceptos de democracia y de Estado social de derecho, una vez que ocurre esto, el Estado solamente puede seguir protegiendo y no puede retroceder ya en ese sentido. La progresividad obliga al Estado a ir mejorando la protección de los derechos en el tiempo y no retroceder en dicha protección. ¿Cómo se califican los derechos humanos? ¿En qué consiste su calificación por su naturaleza? Y segundo, por sus beneficiarios. Los derechos humanos son parte de una evolución y de un proceso de discusión histórica, ¿no? Y hay que comprender además que los contenidos y la forma en la cual estos se han desarrollado y categorizado responden justamente a estas situaciones y estos contextos históricos. Actualmente se considera que hay dos categorías principales: los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Cada uno responden a las distintas dimensiones que tienen que ver o que se relacionan con la vida de las personas, pero también están ligados al sistema de reconocimiento que se genera a nivel internacional, los distintos tratados que existen de manera particular. Ya veremos eso un poco cuando hablemos más de la protección. En relación a los beneficiarios, los derechos humanos pueden darse desde una perspectiva
en general, es decir, los derechos que todos tenemos en nuestra calidad de personas y nuestra relación con la dignidad, pero hay algunos grupos, existen algunas personas que por sus características, sus necesidades particulares, tienen algunos derechos particulares, ¿no? Por ejemplo, el caso de las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, las personas adultas mayores, los pueblos indígenas, las personas en situación de movilidad, como muchas otras, ¿no? Que para lo cual, por el lado de los beneficiarios, en ese caso estaríamos hablando de derechos que son particulares. Usualmente se utiliza la categorización sobre las generaciones de derechos, ¿no? La primera generación de derechos, una segunda generación de derechos y la tercera generación de derechos. Esta diferenciación parte del reconocimiento o parte de la discusión de que hay derechos que deben ser reconocidos o protegidos en primer lugar, luego en una secuencia, digamos, ¿no? Esto ya no se da o simplemente ya ha perdido vigencia en la discusión en política, jurídica, en relación a los derechos humanos, sobre la base de algunas características básicas. Algo que es importante valorar ahora es que los derechos humanos están interrelacionados entre sí. Es decir, es muy difícil poder proteger, por ejemplo, el derecho a la vida si no se protege, por ejemplo, el derecho a la salud. Y creo que eso es algo que en la situación, en la crisis sanitaria en la que estamos ahora, es muy fácil de verificar. Pero no solamente se da de manera tan directa con, por ejemplo, la integridad, la prohibición de esclavitud o la prohibición de tortura. El derecho a la educación, por ejemplo. La falta de garantía de un derecho a la educación podría afectar de manera directa el derecho a la vida, en tanto nosotros podemos contener, podemos pensar, podemos conceptualizar el derecho a la vida como no solamente el derecho a no morir, sino el derecho a poder tener aquellos elementos que nosotros necesitamos como personas para poder desarrollarnos. Ese concepto que se ha utilizado, por ejemplo, en la Corte Interamericana y en las distintas entidades que interpretan tratados como el concepto de vida digna. Este concepto nos permite relacionar los derechos civiles y políticos que suelen estar mucho más ligados a la libertad y que solían ser entendidos antes como los derechos de la primera generación, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que están o que solían ser ligados a estos derechos de segunda generación, pero que ahora con esta integralidad, con este relacionamiento entre los derechos, podemos comprender la necesidad de interpretarlos de manera conjunta. Solamente podemos proteger los derechos humanos si entendemos que realmente estos se relacionan entre sí. Por ello es tan importante que cualquier política pública ligada con cualquier servicio público en particular tenga y contenga una visión de derechos humanos en la cual lo que se busca es garantizar el acceso a estos derechos, el acceso, la disponibilidad a estos derechos de manera particular. ¿Cuál es la diferencia entre derechos humanos, fundamentales y constitucionales? ¿Alguno de ellos tiene más relevancia que los otros? Es una pregunta interesante. Los tres son lo mismo. Finalmente son distintas formas de abordar el mismo concepto, ¿no? Los derechos fundamentales vienen de una tradición jurídica comparada. Los derechos humanos son un concepto que viene más del derecho internacional, y los derechos constitucionales están más ligados a las fuentes doctrinarias, al desarrollo dentro del derecho constitucional, pero los tres están directamente relacionados a los mismos contenidos que se dan para la protección de las personas. Esto además ha quedado mucho más claro y en evidencia a partir de la forma en la que se comprende la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, el derecho constitucional. Todo el desarrollo ligado al bloque de constitucionalidad en el Perú, ¿no? Lo que implica los contenidos y las interpretaciones de los tratados de derechos humanos sobre la base de la Constitución, el artículo 3 de la Constitución, la cuarta disposición final y transitoria, inclusive el Código Procesal Constitucional en su momento. Ahora ha habido una modificación de la norma, pero igual sigue manteniendo la inclusión de los tratados como parte del contenido del bloque de constitucionalidad. Inclusive se habla, y hay una tendencia dentro del sistema judicial, dentro de las decisiones judiciales internas, a hablar del control de convencionalidad. Es decir, no solamente incorporar, no solamente o no solamente crear como parte de nuestro derecho interno aquellas cosas que están dentro del contenido literal de los tratados, sino también las decisiones que toman, por ejemplo, las cortes internacionales como la Corte Interamericana, el Comité de Derechos Humanos, entre otras, ¿no? Aquellas encargadas de interpretar y de dar contenido a esos tratados. ¿Los derechos humanos tienen los mismos mecanismos de protección que los derechos fundamentales? Sí, efectivamente, en la medida que estamos hablando del mismo concepto, cuentan con los mismos mecanismos.
Es importante, además, mencionar que, como estábamos viendo la relación entre el derecho interno y el derecho internacional, el derecho internacional, los derechos humanos, es y siempre será un mecanismo esencialmente subsidiario. Es decir, la mejor manera de proteger los derechos humanos es a través del derecho interno. Entonces, mientras tengamos garantías constitucionales suficientemente poderosas, adecuadas y efectivas para poder garantizar el ejercicio de los derechos, entonces no tendremos por qué recurrir a un derecho internacional, a los sistemas internacionales de protección. Algo que hay que agregar además es que los derechos humanos no solamente están en el ámbito ya de la judicialización, ¿no? El enfoque de derechos humanos en políticas públicas, por ejemplo, lo que busca es poder generar las condiciones desde la ejecución misma de las acciones del Estado para garantizar en los derechos humanos de todas las personas y evitar de esa manera judicializar o generar afectaciones que puedan llevar luego a la necesidad de generar reparaciones específicas para las personas. La incorporación del enfoque en políticas públicas es la mejor manera de poder garantizar los derechos de todas y de todos. ¿Qué pasaría si un juez del ordenamiento interno no reconoce o hace caso omiso a un derecho expresamente reconocido en un instrumento internacional como puede ser un tratado o una convención? Es interesante analizar cuál es el alcance de los contenidos que se dan cuando un Estado ratifica y entra en vigor un tratado en particular, ¿no? Utilicemos el ejemplo específico de lo que fue la discusión sobre el derecho a la consulta previa en el Perú en hace ya más o menos unos 10 años. En su momento, más o menos en el año 93-94, entra en vigor para el Perú el convenio 169 que contenía ya la obligación del derecho a la consulta previa de manera específica. Sin embargo, recién en el 2009, después de muchas discusiones, se agenda dentro de la discusión jurídica la necesidad de regular el derecho a la consulta previa. ¿Qué hubiese pasado, qué pasaba con el derecho a la consulta previa entre el 94 y el 2009? ¿No? Durante esos 15 años, el derecho a la consulta previa era parte del ordenamiento nacional, era una obligación específica del Estado peruano, y cualquier persona hubiese podido recurrir mediante una acción constitucional para la protección de ese derecho, en tanto ya era y ya formaba parte del bloque de constitucionalidad. Luego de lo que ocurrió con los hechos en Bagua, lo que pasó fue que se pasó a regular, ¿no? Se generó una ley de consulta previa, después de eso un reglamento, y se comenzó a implementar a nivel ya de una política pública. Con todas las discusiones que puedan haber ahora sobre la pertinencia o no de cómo se ha regulado ese derecho, lo importante que hay que verificar acá es que no es la ley de consulta previa lo que hace que este derecho esté vigente, sino ya es la entrada en vigor específicamente del convenio 169, y la ley es parte de las obligaciones que tiene el Estado una vez que tiene ya un derecho garantizado, como ocurre si es que está dentro de un tratado en particular, ¿no? Entonces es así como cualquier derecho, cualquier contenido que esté en los tratados internacionales, que son de los cuales el Estado peruano es parte y que estén en vigor, podrían ser judicializados y podrían llevar un pronunciamiento de parte de cualquier corte interna. Hace algún tiempo, el curso de Derechos Humanos no era un curso obligatorio en la facultad. En eso creo que hay un avance importante en la Facultad de Derecho, de poder colocar los derechos humanos como una materia que tiene que ser llevada ya por todas las personas que vayan a egresar de la facultad. Más allá de los intereses profesionales que podamos tener como abogados o abogadas en la facultad, es importante tener en cuenta que el concepto de derechos humanos va más allá de un concepto meramente moral. Se relaciona con la ética, se relaciona con la moral, se relaciona con una visión interdisciplinaria, pero sobre todo es un marco normativo que nos permite integrar cualquier el área de especialidad que podamos tener con el ámbito específico del derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Por ello es importante que se pueda abordar de una manera integral, de una manera adecuada, y que podamos tener además no solamente una mirada desde el curso en particular, sino que podamos integrarlo como algo transversal al trabajo que se hace en la facultad.